¿Qué tal, queridos amigos? Está muy inquieta la cuarta transformación y todas las corporaciones que derivan de ella sobre los bienes de los expresidentes. Y está bien que por lo menos se diga hasta dónde llegó la corrupción de estos personajes siniestros de la vida pasada. Lo que no está bien es que, basado en una consulta superficial el 1 de agosto de 2021, en la que se pidió al pueblo de México que decidiera si se llevaba o no juicio a los expresidentes, basado en esa consulta que apenas dio para que acudieran a las urnas unos 9 millones de mexicanos, el presidente en turno, López Cuarto, decidió lavarse las manos como Poncio Pilatos y no cumplir con su deber primigenio de acudir y denunciar a quienes tienen conocimiento de cometer un delito, de que hayan cometido un delito, como lo marca las leyes superiores de este país. Lamentablemente, ahora se restriega en la cara de los expresidentes en una nueva campaña para erigirse, según el actual titular del Ejecutivo, en una especie de ícono intocable. Y se habla, por ejemplo, de la millonaria casa que costó 10 millones de pesos, menos de lo que costó la casa gris en Houston, en donde vive José Ramón López Beltrán. En España, el señor Peña Nieto compró en Valdeagua, muy cerca de Guadalix, en la zona semiurbana de Madrid, exclusiva, en donde no se puede acceder bajo ninguna circunstancia, salvo que uno sea invitado especial, allá donde viven las estrellas, las grandes estrellas de la cinematografía española, y también ahí viven potentados de ese mismo país que han convertido en un enorme baluarte inexpugnable esa zona residencial. Ahí logró tener su casa desde hace ya años el señor Peña Nieto. Realmente desde 2018, cuando dejó el poder, desapareció de la República Mexicana, no ha hablado para nada, a diferencia de sus antecesores, bueno, más bien de Fox y de Calderón, que han estado hablando hasta por los poros, pues señalando la putrefacción del gobierno de Andrés Manuel, sin dar explicación de la putrefacción que hubo en sus respectivos gobiernos. Esto pues va para mal porque la gente piensa que López Obrador logró tener un gobierno menos malo que los anteriores, lo cual es exactamente todo lo contrario. Si se expusieran a los expresidentes, y esta es la clave del asunto, nos daríamos cuenta de que las cifras, más que ayudar a la TTTT, la destruyen, porque veremos que no hay comparación alguna entre los desaparecidos del pasado y los desaparecidos del presente. Más aún cuando de más de 100,000 desaparecidos en lo que va del régimen de López Obrador, en este recorrido por su cuarto año de gobierno, pues bien, son muchos más de los que se dieron en los regímenes anteriores. Esto es patético, porque resulta que de esos 100,000 desaparecidos que ya hay lista, digamos, nominal de los fallecidos, me río porque realmente es ridículo hablar de estas cosas cuando se tiene
tanta negligencia en el gobierno del país. Bueno, pues de esos 100,000 muertos, de esos 100,000 desaparecidos, se tiene certeza de que por lo menos 51,000 han sido ya descubiertos en tumbas clandestinas, en fosas comunes, en una serie de lugares que no tenían que convertirse en cementerios. Y para poderlos exhumar, una vez que se obra el milagro de tenerlos identificados, hay que pagar por ello hasta 70,000 pesos. Ese es el gobierno de los pobres diablos que no tienen derechos. Y digo pobres diablos sin el mínimo propósito de minimizar lo que son. Son ellos, sí, seres humanos valiosos que han sido rodeados de la ignominia de la represión. Mientras tanto, los delincuentes tienen vía libre, lo hemos visto. Se prohíbe algo tan trascendental como las corridas de toros. Las corridas de toros es una afición. No hay razón para convertirlo en el problema número 1 del país. Esto es un poco tonto, es un poco absurdo con todo lo que está pasando en Nuevo León, por ejemplo, los feminicidios que van creciendo, y el tontito niñato gobernador Samuelito García preocupándose por las corridas de toros. Y no se preocupa, por ejemplo, por el hecho de que él sea un ávido miembro de la pesca deportiva y presuma sus fotografías con su esposa, la influencer de Nuevo León, con peces, espadas o pues todo lo que pueda pescarse en las costas maravillosas de nuestro México. A eso sí, no le pone reparo. Y es cobrarse igual la vida de un ser vivo sin ninguna restricción. Dicen los que saben que en esto opera el ciclo de la naturaleza. Bueno, pues también parte del ciclo de la naturaleza se da con los animales de lidia. No hay razón por estar rompiéndose las vestiduras, salvo porque les molesta mucho a los anglosajones que haya una tradición que viene de España, pero que se arraigó profundamente a México, que es parte de las tradiciones y de la cultura de los mexicanos. Ya los expuse el día de ayer con largueza. Pero lo que quiero decir es que hay valores distintos para cuestiones que pueden verse de manera similar. Se persigue a la fiesta de los toros, pero no, por ejemplo, no se avanza en la cuestión de los asesinatos cotidianos que se dan en nuestro país. 7 feminicidios al día. 7. Y eso es una hebrita de la madeja, porque en el fondo de la cuestión son los miles de asesinatos de esos que dijeron que estaban desaparecidos y estaban enterrados en fosas clandestinas. Esto es lo preocupante. Y es preocupante que el presidente se pase el fin de semana en la región de los narcos para tratar de aligerar una de las magnas obras de su gobierno que ha sido poco publicitada, la carretera que va de Badiraguato, en Sinaloa, a Chihuahua, a Parral concretamente. Y claro, están pues apurándose para que pueda esta carretera funcionar lo más pronto posible y servir de esta manera a los narcotraficantes, porque son ellos los beneficiarios de la obra. Por ahí circuló una foto que después se desmintió de López Obrador desayunando con la madre del Chapo. Esta foto fue
según dicen, fake news. Y esto lo dijeron porque pues, de repente se cimbró la sociedad y lo peor es que se creía, porque es tal la afinidad que tiene el presidente con el cártel de Sinaloa que puede ocurrir cualquier cosa. Y entonces no sería raro que le hicieran sus molotes allá en Sinaloa y pudiera desayunar a gusto el presidente, que por cierto ya dejó de comer ese pollo acedo que nos servía quienes fuimos alguna vez a su mesa cuando era jefe de gobierno del entonces Distrito Federal. Yo tenía que llevar mis tamalitos ahí para que pudiera comer decentemente o desayunar decentemente, porque aquello era una catástrofe. Y al mediodía, el jefe de gobierno de entonces, López Obrador, se comía su hamburguesa McDonald's para no salir de la oficina un segundo. Ahí tenía también una especie de catre en donde dormía de vez en cuando, porque no podía dejar de pensar un segundo en ejercer el poder que había obtenido. Y esa obsesión por el poder lo hacía permanecer en la sede del Palacio del Ayuntamiento todos los días y a todas las horas, excepto cuando se daban sus característicos baños de pueblo. En esta circunstancia, el presidente de la República ya debe dejarse de balandronadas, de acusaciones sin sentido, de señalamientos que sí son realmente preocupantes, de denuncias. Debe dejarse de hablar y hablar y hablar en las mañaneras y ponerse a actuar, a actuar, a actuar como gobernante de este país. Porque resulta que ahora están en plan de exhibir las residencias de los expresidentes. Ya las conocemos. Bueno, esta de Madrid no, la de Peña Nieto. Pero bien sabemos que los expresidentes suelen cubrirse muy bien para que no se conozcan sus propiedades, hasta que la autoridad superior ordena lo contrario y se exhiben. Pues bien, señor presidente López Obrador, persiga usted, denuncie usted los crímenes, los desfalcos, los abusos de poder que dieron lugar a esta riqueza inexplicable de los expresidentes. Ya vimos por ahí que ya también empiezan a rascarle usted a Zedillo. Ya era hora, porque este es uno de los presidentes más nefastos que ha tenido nuestro país. Pero rásquele bien, no nada más los exhiba, rásquele bien. Según esto, el señor Zedillo cedió, así como si fuera propiedad suya, los ferrocarriles, las vías férreas, a una serie de empresas que apenas empiezan a investigarse. Zedillo. Y no digamos los de panistas, los panistas presidenciables, que fueron un desastre. Tanto Fox como Calderón. Fox ligado a su cogobierno matrimonial. Calderón ligado a los militares mientras se llevaban a cabo las tardeadas en Los Pinos. Ya no quiero hablar de esto porque da vergüenza que hasta la fecha no se haya puesto en su lugar a todos estos que forman parte de la canalla política mexicana. Y creo que es necesario irlos exhibiendo poco a poco, pero también perseguirlos, fundarles ya una definitiva indagatoria para poderlos, en su caso, extraditar al país, no que sigan viviendo a expensas del pueblo de México como si fueran jeques árabes, allá en Madrid dándose la gran vida, pero la gran vida, gastando barbaridades, viajando con su visa dorada.
tiene una visa dorada para entrar y salir cuantas veces quiera de la Unión Europea y de los Estados Unidos también. No podemos seguir tolerando que se rían de nosotros al proteger tanto a los peores ladrones del mundo, los presidentes mexicanos. Y esto incluye al cómplice mayor que permanece en Los Pinos y que habla del pasado casi todos los días, pero no se atreve a perseguirlo. Perdónenme, no me van a callar. Y lo digo, hoy y siempre, con cero cobardía.